Ya, gloria sea al Señor. Ven y toma el trono de mi corazón, dice el canto. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia, en concordancia de manera simultánea con la Iglesia Nuevo Pacto. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana para ambas iglesias, la Iglesia Sublime Gracia aquí en la localidad, la Iglesia Nuevo Pacto en la Ciudad de México. Y dada la simultaneidad de la transmisión, hoy vamos a tomar un tema que tiene que ver con algunas señales acerca del señorío de Cristo, algunos principios que nos van a mostrar señales del señorío de Cristo. Es interesante esto porque para movernos dentro de lo que es el señorío de Cristo, para movernos en el Señor mismo, nosotros necesitamos conocer este principio o algunos de estos principios. Los principios del señorío de Cristo son importantes en nuestras vidas. Ahí en Hechos 2:22 encontramos una premisa importante, uno de los principios trascendentales de lo que vamos a estar hablando hoy. Dice Hechos capítulo 2, verso 22, varones israelitas, el apóstol Pedro está hablando a gente judía, gente de linaje judío, descendientes de Abraham, y está hablándoles porque en ese momento acaba de suceder un evento interesante. Se ha derramado el Espíritu Santo, ellos han hablado en otras lenguas, cerca de 120 discípulos que estaban en el aposento alto de Pentecostés, ahí en Jerusalén, y se les llama de Pentecostés porque ese día fue derramado el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, y entonces Pedro empieza a dar testimonio. Entre los testimonios que da en la evangelización es este. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado. Es importante este detalle, varón aprobado, y va a decir en qué fue aprobado por Dios. Dios lo ha aprobado. Dice: varón aprobado entre vosotros, y dice: en maravillas, en prodigios y señales que Dios hizo por medio de él o a través de él, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Y aquí encontramos tres sellos importantes del señorío de Cristo que lo hace un varón aprobado. En primer lugar, voy a poner un poco el orden en la manera en que lo quiero explicar, no en la manera que está en el verso, pero en primer lugar, maravillas, entendiendo por maravillas el sinónimo de milagros. Maravillas como un sinónimo de milagros. Y los milagros son expresiones de poder, expresiones a través de las cuales Dios opera diferentes circunstancias, diferentes situaciones que van a ir por encima de las circunstancias. Que una persona declarada formalmente muerta, declarada médicamente muerta, se levante y manifieste vida, eso es un milagro. Que una persona que nunca ha caminado y empiece a caminar por sus propios medios, por sus propias fuerzas, con sus propios sus pies, sus piernas, es un milagro. Cuando no había caminado nunca y empiece a caminar, eso es un milagro. Es una expresión del poder. Hay poder de Dios y vamos a tener que distinguirlo del poder del enemigo para poder saber, para tener un entendimiento de qué es lo que hizo el Señor Jesucristo frente a lo que hace el imitador. Pero dice prodigio, perdón, maravillas, sinónimo de milagros, y dice también prodigios. Y los prodigios vienen a ser el impacto visual, el impacto de testimonio que se da en la gente. Les he contado el testimonio de aquel evangelista que en una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, evangelizó, y después de evangelizar oró por una niña que era invidente y Dios le devolvió la vista a esa pequeña. Entonces el milagro fue que la niña pudo volver a ver, pudo recuperar la vista. Pero el prodigio fue el impacto en toda la gente que sabía que esa niña era ciega y que entonces había recibido la vista. El prodigio fue el impacto en toda la gente al ver el resultado del milagro.
Así que Cristo fue aprobado en maravillas, en prodigios y también en señales. Creo que yo estoy equivocado porque es el orden en que lo está diciendo Pedro. Perdónenme, maravillas es sinónimo de milagros, prodigios y señales. Y las señales vienen siendo los sellos o el sello específico de aquel que hace suceder el milagro. Concretamente, la señal no es un símbolo, la señal es ese sello específico de quien ha hecho suceder el milagro. La señal es una característica que pertenece a alguien, es una cualidad de lo que alguien hace. En manera tal que hoy vamos a hablar de algunas señales de el señorío de Cristo. Esto es importante cuando tú vienes a la iglesia y pides por una necesidad en específico y aquella necesidad es suplida, entonces tú dices, el milagro sucedió. Bueno, vamos a ver precisamente de manera muy específica estas señales, algunas de las señales del señorío de Cristo, porque Dios es fiel y Dios puede hacer milagros hoy, mañana y todos los tiempos. Y en mi oración de la mañana era esta: Señor, da que la iglesia, y no solo la iglesia de Tijuana, la iglesia en términos universales, pueda manifestar milagros, que se den prodigios, que se den señales, para que la gente venga a las plantas de Cristo. Y nosotros podemos ver que también a la manera de Cristo, el enemigo es un imitador. El diablo va a querer engañar a la gente, y en 2 Tesalonicenses 2:9 va a decirnos algo el apóstol Pablo. Va a decirnos que dice 2 Tesalonicenses 2:9: porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga. Perdón, estoy en la primera, es la segunda epístola. En la segunda epístola va a decir esto: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, noten, con grande potencia sinónimo de poder, y señales y milagros mentirosos. Mientras que Dios hace milagros auténticos y provoca prodigios reales y señales verdaderas, el enemigo también lo quiere hacer imitando. Hace señales, milagros mentirosos, y esto es la oposición contra la obra de Dios. En Hechos 8, del 5 al 13, vamos a encontrar la historia de Simón el mago. Felipe el evangelista descendió a Samaria, a la ciudad de Samaria, y empezó a evangelizar. Antes que llegara Felipe el evangelista a Samaria, Simón el mago ya estaba haciendo sus travesuras y estaba mostrándose al mundo como si él fuese un gran prodigio, como si él fuese el poder de Dios. Simón el mago era un falso, es un hombre que fue impactado por el poder de Dios ante la evangelización de Felipe, y no obstante ello, antes ya había Simón ya había impactado a la gente de manera negativa. Cuando viene Felipe, la gente ya siguió a Felipe, la gente ya no hizo caso a Simón, porque Felipe predicó el evangelio de la verdad. Este evangelio de la verdad fue seguido con milagros, con prodigios y con señales, y empezaron a suceder todo este tipo de circunstancias en la que muchos endemoniados eran liberados de espíritus inmundos, sucesos en los cuales las enfermedades se iban y los espíritus salían llorando, y muchas señales fueron hechas. Entonces la gente simplemente ignoró a Simón el mago y siguió la verdad del evangelio a través de la obra que estaba haciendo Felipe. Felipe estaba dando precisamente las señales del señorío de Cristo. Estamos apenas en la introducción. Espero poder avanzar lo suficiente para darles la enseñanza completa. Entonces les decía, un mago vino y se encontró también con la verdad, con esta gran verdad, y ese mago, Simón, deseó conocer el evangelio, entregó su vida a Cristo,
Y más adelante sucede lo que la naturaleza caída de Simón el Mago traía manifiesto cuando él pide a los apóstoles, a Pedro y a Juan, que le den el poder de impartir el Espíritu Santo a las gentes, y Pedro, discerniendo, le va a decir: perezcas tú y tu dinero. Y es una circunstancia en la que Simón el Mago todavía no era santificado, había sido justificado, pero todavía no era santificado. Pero reitero, la gente empezó a seguir a Felipe gracias a las señales que se daban a través de este evangelista. Y bueno, podemos avanzar un poco más y ver que en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 2, versos 13 al 22, voy a hacer dos precisiones importantes antes de la lectura. El Señor Jesucristo purificó 2 veces el templo. Una es al inicio de su ministerio. Aquí en Juan capítulo 2 está registrado esta primera purificación. Se da en vísperas de la Pascua, y la otra santificación la hace antes de ir a la cruz. Son 2 momentos de purificación del templo. Esta es una de ellas, pero es importante esta purificación que hace el Señor Jesús. Él ve con enojo, ve con gran celo divino que hay cambiadores para hacer cambios de monedas, y hay vendedores de palomas, vendedores de ovejas, vendedores de carneros, de machos cabríos, vendedores de terneros, de becerros, de vacas, de toros. Y en esa experiencia, el evangelista Juan describe cómo era la fiesta de la Pascua. Estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua. Dice el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió el Señor a Jerusalén. En el templo que vendían bueyes. Aquí vamos a ver específicamente bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Y después el Señor hace un azote de cuerdas y echa fuera a los animales, golpea a los animales para que salgan del templo, y a los cambiadores les tira las mesas, el dinero vuela por todos lados. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, en primer lugar, en este texto, el buey, el toro, el becerro, nos habla de fuerza, nos habla de esfuerzo, de fortaleza, de esfuerzo. Y los bueyes, en este caso, representaban el esfuerzo propio del ser humano. Muestran el poder que uno puede tener, la capacidad que uno tiene para enfrentar retos, las metas también del hombre. Y no habla de algo que sea de Dios. Los bueyes, los becerros, hablan de esfuerzo propio. Las ovejas hablan de justicia propia, no hablan de justicia divina. Los judíos se movían en su justicia propia, y esto es grave, esto es delicado. Ellos hacían su propia justicia. El problema de Job, hemos hablado de Job en otras enseñanzas. El problema de Job es que él se movía en justicia propia. Él no se movía en la justicia de Dios, sino en justicia propia. Y cuán importante es que nosotros nos movamos dentro de la gracia divina, para que la gracia divina sea precisamente nuestra justicia, o en la gracia divina encontremos la justicia divina, no en nuestras capacidades. Las ovejas aquí representan justicia propia. El Señor Jesucristo va a decirlo al entrar en esta tierra: sacrificio y presente y holocaustos no te agradaron. Y es que el judío era un personaje interesante en su conducta. Decía: aquí están los corderos para el Señor, ahora Dios me tiene que pagar porque yo le presenté los corderos en holocaustos. Es una mentalidad incorrecta. Nosotros, cuando oramos delante de Dios, cuando ayunamos, cuando nosotros alabamos, glorificamos al Señor,
No podemos esperar a cambio que el Señor nos bendiga porque hemos tributado alabanza, o porque hemos tributado ayuno, o porque hemos leído su palabra. No, todo lo que Dios nos lo da por su gracia. Nosotros oramos para que Él nos escuche. Nosotros ayunamos para quebrantar nuestra carne a fin de encontrar la perfecta voluntad del Señor para nosotros. Nosotros alabamos al Señor porque es un reconocimiento de quién es Él. Los judíos se movían en justicia propia. Dios no quiere que nosotros nos movamos en justicia propia. Y las palomas hablan de una falsa unción. Y un ejemplo de una falsa unción es la de Samsón. A veces nosotros pensamos que estamos sirviendo al Señor y si no hay unción de Dios, nosotros estamos caminando de manera equivocada. Samsón es un hombre que fue apartado desde el vientre de su madre. Dios determinó que Samsón no bebiese vino, no bebiese sidra, no se alimentase de uvas o de alimentos que eran propios de fermentación para convertirse en vino. Dios estableció también que él no debía tener contacto con mujeres, específicamente contacto sexual. Y lo que hace Samsón es, el refranero Samsón, lo que hace Samsón es que cuando crece ve una mujer filistea y le dice a sus padres, pídanla para que me case con ella, porque esta agradó mis ojos, esta agradó mi alma. Y Dios estableció que en el voto nazareo Samsón no debía contaminarse con mujer. Después de lo que sucede con esta mujer, con quien sí se casa, pero no la toma por esposa, y después los filisteos, el padre de esta mujer la da en matrimonio con otro hombre. Entonces Samsón toma venganza de los filisteos, y los filisteos se enojan y queman al padre y a la mujer, a la hija, y entonces Samsón vuelve a tomar venganza. Es verdad que dice la Escritura que esto venía de parte de Dios para que Samsón hiciese estragos entre los filisteos. Pero veamos entonces, Samsón se mete con una ramera, Samsón se mete con Dalila, y Dalila constriñó el corazón de Samsón, lo trajo a una amargura mortal, a mortal angustia, dice el libro de los Jueces. Samsón pensaba que cuando se agitaba, venía el poder de Dios sobre él. Entonces esta Dalila le teje, primero le pone unas cuerdas en su cuerpo, Samsón, los filisteos, y él dice, ¡eh! Y rompe las cuerdas. Y luego le teje trenzas hacia una estaca que está clavada en el piso, y Samsón, los filisteos, y se levanta con poder, ¿no? En realidad lo que había en Samsón era el poder de Dios a través de la unción, pero Samsón ya estaba equivocado pensando que ese agitar era un testimonio de una unción. Pero bueno, llega un momento en que Samsón cae en manos de los filisteos a causa de de haber caminado fuera de los estándares de Dios. Y todavía regresando al punto de Juan, el Señor echa fuera los bueyes, los becerros, que son figura del esfuerzo nuestro, el esfuerzo propio. Echa fuera las ovejas, que son figura de la justicia propia, la justicia nuestra. Los que dicen, yo me porto bien, yo no digo palabras groseras, yo le doy su gasto a mi esposa, de vez en cuando me tomo una copa, etc. Están en justicia propia. Aquel que te dice, eso no es para mí, eso es para otra gente. Cuando tú le estás testificando el Evangelio, se mueven en justicia propia. Las ovejas hablan de justicia propia, los becerros hablan de esfuerzo propio. Y hagamos una iglesia conforme a nuestras fuerzas y capacidades, esfuerzo propio. Ovejas, justicia propia. Y palomas, unción falsa, una unción falsa, pero todavía siguiendo los cambiadores de dinero. Estas personas muestran el hombre natural. El hombre natural se mueve en los afanes de este siglo. El Señor va a preguntar a través de
el Evangelio de Marcos, en Marcos 8:37, el Señor va a preguntar, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Y bueno, al hacer esta purificación del templo, el Señor, hay un cuestionamiento de los judíos en el verso 18. Estoy en Juan capítulo 2, verso 18. ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? ¿Cuál es la autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad para que tú hagas esto? ¿Qué señal nos muestras? El Señor dice, bueno, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y esto trae confusión a los judíos. Ellos hicieron una pregunta y se fueron con la respuesta sin entender lo que el Señor estaba diciendo. Cuando el Señor dice, destruid este templo, ellos dicen, ¿este templo? El templo de piedras, ese templo grande, gigante de piedras, dice, se tardaron 46 años en construirlo y tú en 3 días lo levantarás. Estoy leyendo el verso 20. ¿Qué pasó? Los judíos perdieron la noción de la intención de su pregunta. ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos das? Él dice, destruid este templo. ¿Cuál? Su templo, su cuerpo. El cuerpo de Jesús es el templo y morada de Dios en espíritu. Y ellos no lo entendieron, se confundieron con la respuesta, pero lo que estaba haciendo el Señor era mostrar la señal. ¿Qué señal? Que Él es el Redentor del mundo, que Él es el Redentor de la humanidad, que Él ha pagado el precio de nuestro rescate. Y cuando Él tumba las mesas, cuando Él hace estragos, tirando las mesas de los cambiadores, no te extrañes que un día Dios tire tus planes al suelo, porque tus planes pueden no ser los de Dios. Cuando tú eres sacudido por el Señor y tus planes son tirados al suelo, lo que sucede es que Dios quiere hacer cosas gloriosas en tu vida y está quitándote de enfrente tus proyectos para que entres en los proyectos de Él, en los proyectos del Señor. Bueno, entonces la señal de autoridad, él va a decir, no hagan de la casa de mi padre un lugar de mercado, una casa de mercado, porque la casa del Señor, la iglesia debe ser un lugar de reposo, debe ser un lugar de paz. Nosotros somos la casa del Señor y debemos estar apercibidos para hacer de ella el lugar del reposo de Dios. Muy bien, ¿cuál fue la señal? La señal es esta, que Él habría de dar su vida por nosotros. Y su señal de autoridad, la señal de autoridad que él deja plasmada en su muerte, sepultura y resurrección, anunciándolo aquí, es la señal de autoridad sobre nosotros, el señorío de Cristo en nosotros. Nosotros hemos sido comprados por precio, el precio es la sangre de Cristo. Y entonces, volviendo al tema de autoridad, ya vamos a entrar en 5 principios interesantes. ¿Debemos pagar o no debemos pagar impuestos? Le preguntan al Señor. ¿Tú qué dices? El Señor les dice cuál es, qué es lo que dice la moneda, qué hay en la moneda. Hay una imagen de quién es de César. Bueno, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros tenemos la imagen de Dios, pero Dios quiere implantar su semejanza en nosotros. Y veamos entonces algunas señales del señorío de Cristo. Vamos a ver hoy 5 señales del señorío de Cristo que impactan los 5 sentidos del alma. Ya mencioné a manera de introducción la señal que Él da de que Él tiene autoridad y dominio y todo poder, es su muerte, sepultura y resurrección anunciada. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está. Muerte, destruid el templo. Sepultura,
el cuerpo no debía permanecer en la cruz, y resurrección. En el tercer día se levantó con gran poder y gran gloria, y a través de la gran comisión, el Señor Jesucristo nos deja 9 elementos de la gran comisión. Hay quienes solamente contemplan el ir y hacer creyentes, pero hay 9 principios de la gran comisión, y de esos 9 principios de la gran comisión, 5 corresponden a señales, señales del señorío de Cristo. Y vamos a ver ahí en Marcos las señales. Dice en el verso 17, perdón, Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creyeren. Y dice, en mi nombre, número 1, echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, quitarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 5 señales de la gran comisión. Hay 4 mandamientos para la gran comisión que preceden a las 5 señales de la gran comisión. El Señor nos ha dado la gran comisión, ir y hacer discípulos, y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. En fin, son 4 mandamientos, y esos 4 mandamientos tienen 5 herramientas. Y estas 5 herramientas que muestran las señales del señorío de Cristo van a darnos precisamente la oportunidad de mostrar carácter de Cristo en nuestras vidas. Dios quiere que como iglesias los mostremos nosotros. Entonces, las señales que van a seguir, esto habla de un acompañamiento. Las señales acompañan al creyente. Las señales vienen en una compañía continua a tu lado. Tú tienes toda la capacidad para echar fuera demonios. No necesitas que venga el evangelista. El evangelista tiene un conjunto de dones espirituales que Dios le ha dado, y cuando nosotros vemos al evangelista echar las redes, bueno, gloria al Señor, vienen decenas o cientos de almas, a veces miles de almas a las plantas de Cristo, y eso es glorioso. Cuando vemos al evangelista echar fuera demonios, cuando vemos al evangelista hablar palabras de sanidad y suceden sanidades aquí, de una manera multitudinaria, uno queda asombrado, arrobado de la obra de Dios. Pero tú tienes la capacidad de echar fuera demonios. Dios te ha dado esa capacidad, te ha dado esa señal del señorío de Cristo. El primer punto es: echarán fuera demonios. Los creyentes tenemos la capacidad de echar fuera demonios, y esto va a impactar nuestra memoria. ¿Por qué? Porque mucha gente va a estar poseída de demonios por causa de amarguras, por causa de hechos del pasado que han traído raíces de amargura al corazón del hombre. Nosotros tenemos la capacidad de echar fuera demonios, porque esta es una de las grandes señales del señorío de Cristo. En Efesios capítulo 1 dice el apóstol Pablo que nosotros consideremos aquella supereminente grandeza del poder de Dios que lo puso, dice en el verso 19, Efesios capítulo 1, verso 19, que conozcamos aquella supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Dice el verso 20 que esa supereminente grandeza de Dios obró en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. El Padre resucita de los muertos a Cristo Jesús y lo coloca a su diestra, lo pone a su diestra, y entonces lo que pone bajo los pies de Cristo es sobre todo principado. Cristo está sobre todo principado y sobre toda potestad y sobre todo señorío, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda potencia, sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Cuando dice este siglo, se está refiriendo a la dispensación de gracia que estamos disfrutando desde la resurrección de Cristo hasta el día en que inicie la ira del Señor Jesús, del Padre Celestial. Y entonces también habla de la siguiente dispensación, que es el milenio. Entonces, todo nombre que se nombra en la dispensación de gracia y en la dispensación del milenio, dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Hasta ahí llevamos 6. Pero número 7, la iglesia.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, el señorío de Cristo está sobre la iglesia, diríamos en primer lugar, y junto con la iglesia, Cristo y la iglesia están sobre todo principado, potestad, potencia, señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y todas las cosas bajo los pies de Cristo. 7 bajo los pies de Cristo, o bajo el señorío de Cristo. 6 bajo el señorío de Cristo a través de la iglesia. La iglesia tiene autoridad sobre principados, potestades, sobre gobernadores de las tinieblas. En Efesios capítulo 6 va a decir que nosotros tenemos, en el verso 12, tenemos lucha contra no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y contra malicias espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero a mí me bendice mucho lo que dice Colosenses capítulo 2, dice en el verso 15, y despojando Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Vean, la señal de autoridad que Dios nos ha dado es una señal completa, plena, sobre todo principado, potestad y potencia. Ahí en Romanos capítulo 8, dice el apóstol Pablo en el verso 37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Cristo nos ha dado las señales para que nosotros venzamos. Y también en Romanos capítulo 16 leemos, Romanos 16 en el verso 20, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Así que la primera gran señal que el Señor nos da es echar fuera demonios. La iglesia tiene capacidad para echar fuera demonios. Hay quienes no lo hacen porque no lo creen, hay quienes no lo hacen porque piensan que esto ya no es para este tiempo, hay quienes no lo hacen porque simplemente su corazón tiene dudas, tiene incredulidad, pero Dios nos ha dado la autoridad para echar fuera todo tipo de demonios, y para ello necesitamos precisamente que el señorío de Cristo esté en nosotros, porque es una señal del señorío de Cristo que los espíritus inmundos se vayan. Aleluya, gloria sea al Señor. Y bueno, esto tiene que ver con nuestra memoria, porque la memoria va a ser liberada de ese tipo de opresiones del pasado, opresiones de condenación, opresiones de malos recuerdos. Hay gente que trae los malos recuerdos a su memoria y los buenos recuerdos no los tiene. Los buenos recuerdos Dios les ha bendecido y eso no lo guardan en el corazón. Es importante que nosotros atendamos a este principio del señorío de Cristo para que nuestra memoria sea santificada. Y número 2, dice, hablarán nuevas lenguas. Y el hablar nuevas lenguas tiene que ver con nuestro yo sometido al señorío de Cristo. Cuando nosotros sometemos nuestro yo al señorío de Cristo, hablamos lo que conviene, hablamos lo que es de Dios. Hablamos el lenguaje de Dios, y algo muy importante va a provocar nuestro raciocinio, nuestra razón, el sentido de la razón de nuestra alma va a armonizar con la manera de pensar de Dios. Nosotros debemos hablar lenguas para pensar como Cristo, para pensar como Dios, para no tener pensamientos carnales, sino pensamientos espirituales, para movernos como gente espiritual y no como gente carnal. Cuán importante es que hablemos lenguas. El pasaje va a decirnos, hay varios textos, solamente voy a tomar algunos porque debo agotar los 5 puntos, pero dice el pasaje de Marcos 16, 18, hablarán nuevas lenguas, o 17, hablarán nuevas lenguas. Bueno, pero dice, vamos a ver textos muy específicos y muy puntuales. En Romanos 8, 26 dice, el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu pide por nosotros con
gemidos indecibles. Cuando hablamos lenguas, nosotros estamos haciendo la oración correcta, la oración perfecta, la oración adecuada. En 1 Corintios 14, en el verso 2, dice, el que habla lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterios de Dios. Bendito sea el Señor. Y en este mismo capítulo 14 vamos a encontrar que a través de las lenguas hacemos oración en el Espíritu. A través de las lenguas podemos cantar en el Espíritu, podemos hacer acción de gracias en el Espíritu, podemos bendecir en el Espíritu, tal como lo hacemos en castellano, en español. Y si vamos a la epístola de Judas, encontramos que por medio de las lenguas nuestra vida espiritual es edificada. Dice, mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo en lenguas. Es verso 20. De manera tal que las lenguas van a ser una señal muy importante para que nuestro raciocinio se conecte de manera puntual a la perfecta voluntad de Dios. Aquel evangelista que fue a África en una temporada de guerra, un país que estaba en guerra, y él fue a ese país que estaba en guerra, él fue porque la voluntad de Dios lo envió así. Perdón. Y él fue con la familia, no fue solo, fue con toda mi familia. Y regresó a Europa con todo y familia, porque la voluntad de Dios era que él estuviera en ese lugar evangelizando. Entonces, cuando nosotros hablamos lenguas, nuestro raciocinio va a estar conectado al raciocinio divino. Nosotros vemos un ejemplo muy práctico ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, vemos nosotros algo interesante. En el capítulo 8, en los versos 5 al 14, vemos que Felipe llegó a la ciudad de Samaria, empezó a evangelizar. Felipe era un evangelista y empezó a evangelizar, y vinieron gentes, decenas de gentes, cientos de personas, tal vez miles de personas vinieron al conocimiento de la verdad, entregaron su vida a Cristo. Entonces Felipe dijo, bueno, traigo la cachucha dice, ay, soy evangelista, ¿qué voy a hacer? No, pues me quito la cachucha de evangelista y me hago pastor. No, Felipe no hizo eso. Felipe mandó llamar a Jerusalén que vinieran los apóstoles vienen, imponen manos sobre las gentes para que sea impartido el Espíritu Santo viene y ellos reciben el Espíritu Santo, hablan en nuevas lenguas, pero entonces sucede algo interesante en Hechos capítulo 8, en el verso 26. Pero el ángel del Señor habló a Felipe. Felipe hablaba en lenguas y el raciocinio de Felipe estaba armonizado al raciocinio de Dios. Habló a Felipe diciendo, levántate y ve al mediodía. El mediodía es hacia el sur de donde él estaba en Samaria, tenía que ir hacia el sur de Samaria, y dice, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este territorio de Gaza hasta el día de hoy se llama igual, está muy cerca de lo que hoy es Egipto, así que está muy cerca del Mar Rojo, de uno de los extremos del Mar Rojo. Ahí está Gaza, y dice, el cual es desierto. A ver, está un avivamiento en Samaria. Hay miles de personas o hay cientos de personas convertidas a Cristo, están en una efervescencia espiritual, oran a Dios, ven milagros, sanidades, se gozan, se alegran, están en una fiesta continua en el Espíritu. Y Felipe dice, ¿cómo que voy a ir al desierto? Claro, el raciocinio nuestro debe ser acorde al raciocinio de Dios. Nosotros no debemos movernos en nuestro raciocinio, sino en el de Dios. Hay quienes dicen, bueno, yo hice todo este trabajo, he estado trabajando en esta obra durante 10, 15, 20, 30 años. ¿Por qué voy a dejar en la iglesia a alguien que ni conozco? A alguien que no es ni de mi familia. Bueno, pues la iglesia, si es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Si la iglesia es de Cristo, escucha al Señor para que el Señor te guíe. Hay un evangelista, no lo conozco, pero he escuchado un testimonio muy hermoso de él. Este evangelista llegó a Mexicali, hermano, me parece que es Ray Williams. Robin Williams es el actor, pero creo que se llama Ray Williams.
llegó, evangelizó en una carpa, se formó una iglesia y tomó a 2 varones y les dijo, bueno, ustedes van a hacerse cargo de la iglesia, yo me voy. Espérate, ¿cómo que ya te vas? Ya me voy, ahí nos vemos. Se dice que él tenía 2 aviones para evangelizar, después se quedó con uno nada más y se fue. Él no cambió de cachucha, él traía la cachucha de evangelista y hacía evangelismo. Por eso me gusta ese testimonio, porque él no dijo, bueno, pues aquí ahora tengo que ser pastor. Lo que debemos hacer es siempre razonar como Dios razona, y es lo que nos da el principio de hablar en lenguas. Llevamos ya memoria y razón. Vamos a ver la tercera señal, dice, quitarán serpientes. Quitarán serpientes. ¿Quién es la serpiente? Es nuestro acusador. En Apocalipsis 12, del 9 al 12, perdón. Apocalipsis 12, versos 9 al 12. Dice el apóstol Juan, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La serpiente nos habla del acusador. La serpiente nos habla de aquel que atenta contra nuestra conciencia. El diablo, cuando habla a Dios respecto de nosotros, el diablo va a decir todas las verdades que tienen que ver con nuestra conducta pecaminosa. Cuando el diablo nos habla de Dios, el diablo nos habla mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Pero cuando el diablo habla de nosotros ante Dios, el diablo habla verdad. Mira lo que está haciendo mira que, uy, y se alegra en acusarnos. Pero cada vez que nos acusa, Dios le da reprensiones al diablo. Y yo le pido a Dios que reprenda al diablo. Gloria sea al Señor. Lo que hace este principio de Marcos es tanto en lo práctico como en lo espiritual. Bueno, en lo práctico, en Hechos capítulo 8, 3 al 5, nosotros vemos un conjunto de náufragos, entre los cuales viene el centurión Julio y viene Pablo, el apóstol Pablo, y me parece que también Lucas iba con ellos. Bueno, había más de 270 almas, o quizá 270 almas en aquel barco que encalló y se estaba rompiendo con la fuerza del mar. Así que unos salen en trozos de madera, de muchas maneras. Los que saben nadar, pues salen nadando y salen a la isla de Melita o isla de Malta. Ahí había un hombre dueño de tierras, Publio, y Publio tenía un padre que estaba enfermo de disentería. Pero antes de eso, los nativos de la isla habían hecho una gran fogata porque venía una lluvia intensa. Me parece que era el invierno en aquella época, en ese momento que se describe Hechos 28. Y cuando Pablo toma ramas para echarlas al fuego, una serpiente se le prende en la mano, en el brazo, no dice aquí en la mano. Huía del calor la serpiente, pero entonces Pablo sacude la serpiente en el fuego. La serpiente tuvo su final, murió, pero los autóctonos pensaban, ¿en qué momento se va a morir? Trae juicio porque no murió en el naufragio, pero va a morir aquí por la serpiente. Pero lo que no sabían es que estas señales seguirán a los que creyeren en el nombre del Señor. Tendrán, dice, serpientes, no les dañarán. A ver,
¿Me equivoqué? No, vamos bien. Quitarán serpientes, dice. Debo decirles, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esto habla de nuestra relación con la conciencia. ¿Por qué con nuestra conciencia? Porque habla de la serpiente antigua, que es el acusador de nuestras almas. Y la serpiente antigua puede decirle a Dios todo lo que yo ya hice en los 30 años pasados, en los 60 años pasados que tengo de vida, 64. La serpiente antigua puede decirle a Dios todo lo que yo ya he hecho. Pero mi conciencia está limpia por la sangre de Cristo, gracias a la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 9, en el verso 23, me parece, vamos a leer este principio que nos da la sangre de Cristo y que tiene que ver con nuestra conciencia limpia. Hebreos 9:14, perdón, en el verso me equivoqué, es verso 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra de muerte. Bendito sea el Señor, porque nuestro Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Él nos ha dado perdón para siempre. Y número 4, si bebiere cosa mortífera no les dañará, y esto atenta contra los afectos. Ya llevamos memoria, vamos a hacer el repaso. Memoria, razón, conciencia y ahora afectos. ¿Por qué los afectos? Porque este mundo está lleno de experiencias venenosas. Este mundo nos habla de todo el veneno que todo ser humano puede vomitar para que la gente se siga envenenando en su conciencia. Este mundo, este sistema orquestado por el hombre en armonía con el diablo, este sistema de cosas solamente produce veneno, guerras, rumores de guerras, pestes, más rumores de más pestes, calentamiento global, tsunamis, terremotos, volcanes en erupción, y toda la gente se llena de amargura diciendo, oh, ¿qué va a pasar? Si alguien se volviera hacia Cristo, si volvieran los ojos hacia el Señor Jesús, entenderían que no hay nada más esto en esta tierra, sino hay esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien va a tocar nuestros afectos para que nuestra vida deje de ver lo corrupto de este mundo y pueda ver solamente lo que es la gracia de Dios dada por su amor hacia nosotros. El amor de Dios es el antídoto a todos los venenos que promueve el ser humano. Israel salió de Egipto, Israel empezó a caminar por los desiertos, Israel llegó a un lugar que se llama Mara. Mara significa amargura. Israel entró al territorio de la amargura, y estando en el territorio de la amargura, lo que salió del corazón de ellos fue amargura. ¿Cómo? El agua está amarga. Llegaron a un lugar donde había aguas amargas. Y Moisés oró a la faz del Señor, y el Señor le mostró un árbol. El Señor le dijo, introduce ese árbol en las aguas y se van a endulzar. Ese árbol es Cristo. Ese árbol prefigura el amor de Cristo, la gracia divina, la piedad, la misericordia. El profundo amor que el Señor tiene por nosotros es mucho mayor, más grande, más sublime que la amargura que destila este planeta. Y no el planeta como tal, sino el mundo. La gente que está en este mundo está destilando amargura. Amargura por esto, amargura por lo otro, amargura por aquello. Pero el amor de Dios no permite que seamos envenenados. Número 5. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto lo puedes hacer tú. Todo creyente
Todo creyente puede orar por los enfermos para que sanen. Aleluya. Y esto nos habla de la imaginación. Nuestra imaginación siendo santificada correctamente por el Señor. Esto nos habla de una esperanza viva y una imaginación santificada. Nosotros vamos a enfrentar situaciones en las que aparentemente no hay solución. Y en esas circunstancias en las que aparentemente no hay solución, Dios siempre tendrá la respuesta. Les he hablado del evangelista Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth vivió hace más de 100 años y él evangelizó en Inglaterra y en Australia, no sé en qué otros lugares, pero Smith Wigglesworth le traían los enfermos y él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Eso es glorioso. Eso es muy, muy hermoso, que los enfermos sean sanos por una palabra de fe. Y esto nos habla de la imaginación. Debemos tener siempre la imaginación correcta. Cuando tú ves algo y consideras que no hay solución, lo que debes ver es con imaginación lo que Dios puede hacer en aquello que aparentemente no tiene respuesta. Yo veo a papá Agustín, papá de Mónica, muy, muy fatigado. Esta mañana, al estar orando por él, me imaginé verlo fuerte, lleno de masa muscular, caminando por sí mismo, con el garbo y la palabra es vigor, sí, con el garbo, con el vigor, con la templanza de un hombre sano, completamente sano. Y es lo que debemos tener cuando oramos por alguien. Si alguien está enfermo de cáncer, imaginarlo sano, sin cáncer, sin el azote de la enfermedad. Nosotros echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sostendrán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son 5 herramientas para la evangelización. Cuando tú tengas un enfermo, ora por él. Quien va a sanarlo es el Señor. Si no sana, no te preocupes. Es Dios quien sana, es Dios quien da la sanidad. Y si sana, entonces, más que preocuparte, ve venir el número de almas que, impactadas por esa señal, van a ser llamadas a salvación por la gracia que es en Cristo. Si tú ves una persona oprimida de demonios, tú echa fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Y vas a ver la gente que vendrá por causa de ese testimonio. Hay un testimonio de una llamada telefónica que le hicieron a Howard Katz. Howard Katz fue un pastor en London, Canadá. Y era voz de una mujer, y la mujer le dijo: usted no me conoce, pero mi padre está en agonía, le diagnosticaron cáncer terminal, los médicos dicen que en cualquier momento va a morir, por favor venga y ore por él. Howard Katz fue con su hermano en la carne, llegaron a ese lugar, y aquel varón estaba sin Cristo, obviamente, y se burló de los que venían, pero a pesar de ello, aquel joven, el hermano de Howard Katz, le dijo: quiero leerte una porción de la palabra de Dios. Y tomó el texto de Juan 3:16 y le habló del Evangelio de Cristo, del profundo amor que Dios tiene para él. Y entonces aquel hombre entregó su vida a Cristo. Al día siguiente murió, quedó sano permanentemente por la eternidad, partió a la presencia de Dios. Ese hombre nunca pidió que fueran a orar por él, pero
Hubo quien sí pidió, y aquellos dos jóvenes fueron y rescataron un alma del infierno. Con estas señales en cada discípulo del Señor Jesucristo, la gente va a ver el señorío de Cristo en nuestras vidas. Con estas señales, la gente va a ver al señorío de Cristo en nuestras vidas. No te detengas ya en orar por la gente. Recuerden, un día yo les di el testimonio de una de mis cuñadas, la esposa de mi hermano, el mayor de todos. Vino llorando y me pidió que fuera a ver a su abuelito, don Jesús. Le presenté el Evangelio de Jesucristo a don Jesús. Y como a las 2 semanas partió a la presencia de Dios, él entregó su vida a Cristo. Dios quiere almas que sean rescatadas. Y estas señales seguirán a los que creen en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tendrán las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales del señorío de Cristo en sus discípulos. Dios les bendiga, amados hermanos.